Oli, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que hemos nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión pues vamos a continuar con nuestro proyecto esponjosito. Sí, hoy les traigo los pollitos de la gallina anterior. Es importante mencionarles que este amigurumi está trabajado en punto bajo en forma de V, pero usted lo puede trabajar como guste, ¿ok? Son súper pequeñitos y esponjositos, la verdad que son muy simpáticos, fáciles, rápidos de realizar y ocuparemos muy poco material, así que veamos lo que necesitamos. Aquí todo el material que necesitamos para estos esponjosos pollitos. Vamos a estar utilizando principalmente chenille. Este en específico es de la marca Bernat Blanquet, pero usted puede utilizar el chenille que guste. Para este chenille estaré utilizando un gancho de 4.25 milímetros. ¿Qué necesitamos? Pues que su gancho agarre bien el chenille, ¿ok? Usted puede utilizar el número que guste, eso sí, siempre teniendo mucho cuidado que no le queden muy abiertos los puntos, ¿ok? Ahora, vamos a necesitar hilo color naranja. Este en específico es de la marca Sinfonía y es el color mandarina. Vamos a ocupar este color mandarina para bordar las patitas y además también para el piquito. Y para tejer el piquito, pues el piquito es tejido, vamos a estar utilizando un gancho de 2.5 milímetros, solamente para el piquito. Ocuparemos aguja aranera, tijera, relleno y este que es color café, puedo utilizar también negro, es tan solo una hebrita para bordar los ojitos, ¿ok? Puedo utilizar el color que guste. Es todo el material que necesitamos, así que sin más, comencemos. Y aquí llegando nuestras gallinitas, si desea confeccionarlas, vea en la descripción de este tutorial que ya le estoy compartiendo el enlace. Vamos a comenzar este pollito con un anillo mágico en la ronda 1 y dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y cerremos el anillo cariñosamente ya que es chenille, aunque se vea todo grueso y esponjoso, no es muy fuerte en el centro, ¿ok? Ahora, si usted está utilizando un chenille que puede partírsele al cerrar el anillo porque ale muy fuerte o porque simplemente es más débil que este, pues puede realizar el anillo mágico con una hebra de, por ejemplo, un acrílico, cerrar el anillo mágico con el acrílico y ya eso quedará dentro. Y debo decir y confesar que esto es una idea de Jimena Tejidos. Voy a etiquetarla en este vídeo para que visiten su canal. Es una preciosa chica, así que visítenlo, vean su contenido que teje precioso. ¿Ok? Y fue su idea mientras estábamos en un live, así que debo darle el crédito porque fue una idea genial. Entonces, vamos a colocar marcador y en la ronda número 2 realicemos 8 aumentos, un aumento por cada punto de la ronda anterior. ¿Cómo se va a asegurar que está tomando el primer punto? Pues cuéntelos que ahí se ven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Porque tiende a confundir la cadena que asegura el anillo mágico, ¿ok? Usted necesita 8 puntitos, entonces 8 aumentos. Un aumento, inserte el gancho que ahí está el agujero, 2 y así continuaré aumentando toda la ronda hasta terminarla con 16 puntos. En la ronda número 3 vamos a trabajar 16 puntos bajos, pero intente tomar solamente las hebritas traseras y así levantará un poquito más parejo, o sea, quedará más planita la base. Un punto bajo tomando solamente hebrita trasera, 2 y así continuaré realizando puntos bajos solamente tomando hebras traseras hasta completar esta ronda. Y usted pues va a ir acomodando el tejido.
Luego, desde la ronda número 4 y hasta la 7, vamos a estar realizando 16 puntos bajos en cada ronda. 1, 2, y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda 4 y de igual forma en las rondas 5, 6 y 7. En la ronda número 8 vamos a estar repitiendo 2 puntos y una disminución 4 veces. Un punto bajo, el segundo, y vea cómo aquí la disminución la voy a hacer de manera tradicional. Voy a insertar en un punto, extraigo, en el siguiente extraigo, tomo lazada y paso por las 3 hebras que tengo en el gancho. Y así vamos a repetir 2 puntos y una disminución 3 veces más. La ronda 8 la acabamos con 12 puntos y precisamente en la ronda 9 y última, 12 puntos bajos. 1, 2, y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Terminada la ronda 9, cortemos la hebra dejando hebrita suficiente para luego cerrar utilizando agujita lanera. Pero antes, vamos a hacerle detalles a este pollito, comenzando por las alas. Las alas las estaremos trabajando, localiza cuál es el frente de su pollito y la estaremos trabajando en las rondas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la ronda número 6 vamos a estar trabajando las alitas, en esta rondita de aquí. ¿Ok? Ahora, doble su pollito en esta posición y vamos a trabajar en 2 puntitos. Así que puede comenzar aquí, inserte tomando esta rondita. Tome la lazada del mismo chenille, vamos a subir con 2 cadenas, 1 y 2, y luego vamos a realizar 2 puntos altos cerrados juntos, ¿ok? Vamos a insertar justo en la misma base donde iniciamos esta pieza, pase por una lazada, pase por 2 y hasta ahí déjelo. Tome lazada otra vez, pase al siguiente punto, tomando la ronda, deje esta hebra por acá que nos va a servir para asegurar luego. Tome, pase por una, por 2 y ahora sí cerremos todo junto. 2 cadenas, 1 y 2 y un punto deslizado justo en la base del segundo punto alto que hicimos. A esto en realidad yo le llamo punto alto alargado, que es cuando pasas por 1 y por 2 luego, pero básicamente es porque queda un poquito más alto, ¿ok? Así nos habrá quedado, ya, la alita. Y ahora sí, estas 2 hebritas las voy a retirar hacia adentro. Bien pegadito donde quedaron. Y aquí dentro, con ellas 2, pues vamos a asegurar. Lo deja dentro y que forme parte del relleno. Ya tenemos una alita. Y usted va a valorar, dependiendo de su tejido, si hace la otra alita en la misma ronda o una ronda más abajo para que no le quede una más arriba y otra más abajo. Recuerde que estamos trabajando en espiral. Pero yo considero que me va a quedar bien, así que voy a comenzar en esta ocasión en este ladito. He dejado 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntitos de separación, pero esto es aproximado. La verdad que no los hice todos iguales, nada más que fueran en la misma ronda aproximadamente. Entonces, 2 cadenas de subida, 1, 2, deje esta hebrita, ya sabe, para luego asegurar. Justo en la misma base, el primer punto alto alargado sin cerrar totalmente. Pasa por 1 y luego por 2, lo deja hasta ahí, tome lazada en el siguiente punto, otro punto alto alargado y ya luego lo cierra los 2 juntos, 2 cadenas, 1, 2 y un punto deslizado justo en la base del segundo punto alto alargado. Corte la hebra dejando hebrita suficiente para ahora asegurar. Páselas hacia adentro. Y aquí dentro aseguramos. Todos los demás detalles del bordado de las piernitas, los ojos, el piquito, pues yo lo voy a hacer después de haber rellenado y cerrado, que es justo lo que voy a hacer ahora.
Coloque suficiente relleno para que este pollito le quede redondito, pero a su vez esponjosito. No queremos que nos quede duro. Así que coloque suficiente relleno. Ya como él va tomando la formita y deja de ser un cono. A su vez quiero que me quede la basecita bastante planita, ¿ok? Así que es suficiente. No llenemos demasiado porque queremos un pollito esponjosito. Y con agujita lanera vamos a cerrar. Voy a estar tomando como de costumbre solamente las hebritas delanteras, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro y así sucesivamente pues hasta tomar los 12 puntos. Después de haber tomado los 12 puntos, pues en el primero, en el que iniciamos una vez más. Se asegura de que el relleno está dentro, ala, y así se va a cerrar. Miren cómo queda redondito arriba. Entonces, con esta hebra, pues vamos a asegurar en otro ladito. Termine cuál será la parte de atrás de su pollito y pues siempre asegure preferiblemente en la parte de atrás o debajo. Por si algo se llegara a quedar un poquito feo, pues quede detrás. Pero ya ve que queda bien. Vamos a cortar la hebra y listo. Y vamos a comenzar primeramente con las patitas. Con la hebrita de color naranja que usted haya elegido, defina cuál es el frente de su pollito y vamos a estar trabajando justo en esta franjita que quedó de cuando tomamos solamente las hebritas traseras. Bueno, pues determine, puede marcarlo si lo desea, que quede centraditas pero no tan separadas. Vea, una ligera curvatura de las alitas y un poquito pegaditas. Voy a iniciar desde atrás y básicamente son 3 puntaditas súper sencillas. Deje hebrita detrás para asegurar luego y esto es lo que estaremos haciendo. Una puntadita un poquito larga ya que como esto es una hebra fina, estamos trabajando en chenille, pues como que se va a perder un poquito cuando le leemos. Otra puntadita acá. Vean cómo aquí debajo estoy saliendo justo en el mismo lugar. Y luego es formar una V y luego otra en el centro. Y me paso acá donde haya determinado hacer la otra piernita. ¿Ok? Son patitas, no han de ser perfectas. Pero eso sí, como es un hilo más fino, pues asegúrese de que no se le esconda demasiado. ¿Ok? Y acá pues vamos a hacer exactamente lo mismo o similar. Formamos una V y luego en el centro. Luego voy a salir donde mismo inicié, exactamente en el mismo lugar. Y aquí detrás pues voy a asegurar. Luego de asegurar vuelvo a insertar en el mismo lugar. Cortamos las hebras. Y con la misma agujita lanera pues vamos a terminar de esconderles, así moviéndole ellas se esconden. Es lo divertido del chenille. Y listas las patitas. Siempre asegúrese de que no se escondan demasiado, ¿ok? Se lo va a acomodar para que se vean bonitas. Y si lo considera necesario, use una hebra más gruesa o incluso puede dar más puntadas como guste, pero yo así lo voy a dejar. Lo siguiente que haremos serán los ojitos. Con la hebrita color tabaco o negro, la que usted guste, vamos a hacer los ojitos. Exactamente los voy a hacer en la ronda número 7. La 8 es la que sigue con disminuciones. En la 7. Aquí me ha quedado esta disminución, pues considero que dejando 2 puntitos de separación entre los ojitos estará bien. Pero usted puede bordarlo donde guste. Voy a comenzar desde atrás.
Y voy a estar enseñándoles cómo realizar estos ojitos que son 3 puntaditas, ¿ok? Pero si usted quiere realizar ojitos como este, ya sabe que es nada más formando una V, ¿ok? En la misma ronda. Entonces, 3 puntaditas o las que usted guste o incluso dependiendo del grosor del hilo que esté utilizando para los ojitos. Intenté que ambos ojitos pues le queden lo más similares posible. 2. Y ya en la tercera pues me salgo donde mismo inicié y voy a asegurar y esconder como mismo hicimos con la hebra de las patitas. Y listo los ojitos. El piquito es súper sencillo y recuerde que estaré utilizando la hilaza color mandarina o el naranja que utilizamos para las piernitas con gancho 2.5 milímetros. Deja una hebrita un poquito larga en el inicio que le va a servir para unir al pollito. Vamos a iniciar con un nudo corredizo y seguido 3 cadenas. 1, 2 y 3. Estaremos realizando 4 puntos altos en la primera cadena y los vamos a cerrar juntos. Tome lazada y en la primera cadena que hicimos, inicie un punto alto y déjelo hasta ahí. Tome lazada otra vez, el segundo, tome lazada, el tercero y una última vez, tome lazada y el cuarto. Y cuando tenga 5 lazadas en el gancho, tome lazada y pase por las 5 y una cadena para asegurar. Corte dejando hebrita suficiente que nos sirva para la unión. Y este es el piquito. Fíjate cómo lo vamos a unir, que es la parte bonita. Vamos a insertar desde atrás, justo, o vamos a mejor tomar, creo que va a ser más cómodo con la agujita lanera. Insertamos agujita lanera en esta hebra y justo en el centro de los ojitos, en la parte baja de los ojitos, ahí voy a insertar y retirar hacia detrás. Listo. Acomode su piquito, tomamos la otra lazada, la insertamos en la agujita lanera y vamos a insertar este otro extremo justo en el mismo lugar. Cuando le alemos, usted se va a asegurar de acomodarlo, ¿verdad? Él nos va a pasar porque es bastante ancho, pero vean cómo se forma el piquito. Dóblelo. Básicamente es esto lo que hicimos. Puede insertarlo las dos a la misma vez, pero me gusta hacerlo uno primero y otro después. Álelo y listo el piquito. Bien. Y aquí detrás puedes asegurar y esconder. Y ahora sí habremos acabado nuestro pollito esponjosito. Vean qué ternura. Aquí tengo uno. Ya llevo 2. 3. Y 4. 4 pollitos esponjositos, 2 gallinas y este proyecto de los esponjositos pues va a continuar. Así que si aún no se ha suscrito a este canal y le ha gustado este tutorial, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo video. Síganos en todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook. En todas nos encuentra como Greta Wings y así si YouTube no nos notifica, pues de algún modo sabrá de nosotros. Mil gracias por ver este video hasta su final y nos vemos en un próximo amigurumi. Chau, chau.